Bueno, hoy comenzamos con unidad nueva. Ya vieron un adelanto el lunes con el profe, con filtros. Y hoy completamos la unidad con redireccionamiento y tubería. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan, voy a la diapositiva. Bueno, con el profe Mario ya vieron lo que serían filtros. Los filtros en realidad son comandos que leen y escriben datos por los canales estándares de entrada y salida. ¿Qué son los canales estándares de entrada y salida? Quiere decir que estos comandos, que se llaman filtros, que modifican o tratan el contenido que uno les dé o les indique, tienen la salida o vemos su ejecución a través de la salida señalada, que en el caso de la salida estándar normalmente es la pantalla, ¿sí? Algunos filtros de los que han visto pueden ser, ya vimos algunos en algunas clases, ¿sí? Por ejemplo, more, less, tilehead, eso ya habíamos visto, no sé si vieron el WC, no recuerdo, me parece que no, antes, digamos, del lunes, ¿sí? Y bueno, después está more, less, head y tile, me permiten ver de determinada forma, por ejemplo, la salida de un comando, un ls, supongamos, ¿sí? O aquellos comandos que tienen una salida muy grande, más extensa de lo que abarca la cantidad de líneas de la consola, bueno, puedo manejar esa salida de información a través de esos comandos. Luego los comandos, el comando sort me permite ordenar, wc me permite contar caracteres, líneas, cat me permite obtener de un listado, por ejemplo, o de un contener un archivo, ciertas columnas, las puedo cortar, digamos, las puedo obtener en forma selectiva, ¿sí? Y bueno, el comando grep, que tiene un montón de opciones que me permite filtrar a través de un patrón de caracteres que yo escriba la información ya sea de un listado o de un archivo. Ya los deben haber conocido un poquito el lunes, ¿sí? Algunos ejemplos son los que vemos en pantalla. ¿Vieron el lunes los ejemplos? ¿Algunos? Disculpe, ¿y el unic? Ay, no los escucho. Tengo re mal el micrófono de mi compu. El unic, profe. El lunes vieron. Bueno, entonces ya sabemos. No, el unic, el comando unic. Ah, el comando el lunes te escucho. Bueno, todos esos comandos, y en realidad son muchos los filtros, pero los que vemos son algunos, ¿sí? No vemos absolutamente todos, pero está bueno conocerlos, me permiten obtener información filtrada, o sea, seleccionada. Yo voy seleccionando lo que necesito. Estos son algunos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo importante en este momento que vamos a ver redireccionamiento y tubería? ¿Qué es lo importante de todos, en realidad casi todos los comandos que nosotros venimos viendo? Que cuando nosotros ejecutamos un comando, el resultado de ese comando normalmente se muestra por pantalla. O sea, ¿qué pasa? Los comandos son programas, ¿sí? A los cuales yo les doy un parámetro y tienen opciones para su ejecución. Por ejemplo, cuando yo ejecuto un ls, que es el programa ls, cuando lo ejecuto, puedo darle parámetros, que sería qué directorio quiero listar, y las opciones para modificar el comportamiento de ese programa, que en este caso sería el ls, ¿sí? Todo eso yo
toma la entrada del teclado cuando yo escribo todas esas opciones o esos parámetros, aprieto Enter y la salida la veo por pantalla. Todo esto es en forma estándar, o sea, ya por defecto viene así el sistema operativo. Entonces, todos los procesos necesitan tener una entrada de datos y devuelven como resultado, en realidad, dos archivos, una salida y otro de error. En Linux todo es un archivo, todo finalmente puede ser tratado como un archivo, ¿sí? En el caso de la entrada y de las salidas, cuando yo ejecuto un comando, ¿sí? La entrada se llama entrada estándar, ¿sí? Y tiene un número que le identifica que se llama 0. La entrada estándar, por defecto, es el teclado. Cuando se ejecuta el programa, en realidad todos los comandos tienen dos salidas. Una salida por el OK, o sea que se ejecutó bien ese comando, que se llama salida estándar. Está identificada con un número que se llama descriptor, es el número 1, y esa salida, por defecto, es la pantalla. Pero a la misma vez, cuando se ejecuta un programa, también hay otra salida que se llama error estándar o salida de error estándar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ejecuto un comando, en realidad hay dos salidas, una que se llama salida estándar y la otra se llama error estándar. ¿Qué pasa con eso? Cuando el programa o el comando que yo ejecuto sale bien, el archivito de salida que se llena es la salida estándar, porque se ejecutó bien. Cuando existe un error en la ejecución, ya sea, por ejemplo, no tengo permisos, entonces hay un error de ejecución, o lo que escribo no tiene sentido, entonces hay un error en la ejecución, ese mensaje de error que yo veo en pantalla, en realidad es la salida estándar de error o error estándar, ¿sí? Es como que salen los dos archivos, ¿sí? Yo ejecuto el comando y se generan esos dos archivitos. Nunca están llenos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el comando se ejecuta, o se ejecuta bien o se ejecuta mal. Entonces, cuando se ejecuta bien, está lleno el de salida estándar y vacío el de error. Y cuando se ejecuta mal, está lleno el archivo de error estándar y vacío el de salida estándar. ¿Vamos bien hasta ahí? Es una explicación de lo que nosotros estamos usando todo el tiempo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, estos tres conceptos, ¿sí?, que en realidad son archivos, tienen estos tres descriptores que los identifican. Tenemos entonces la entrada estándar, subo al dibujito anterior, al diagrama. Tenemos la entrada estándar por teclado, stdin es el estándar in, que va hacia el programa, identificada con el descriptor 0, y ese programa, una vez que se ejecuta, tiene dos salidas. La salida estándar o standard out, identificada con el descriptor 1, y a la misma vez el standard error o error estándar o salida de error estándar, que es identificada con el descriptor 2. La entrada estándar está asociada a la entrada de texto. Cuando yo hago la entrada de texto para los parámetros del comando, por defecto está asociado al teclado. La salida estándar corresponde a la salida de texto normal de los programas. Cuando dice normal de los programas, quiere decir que cuando esos programitas, esos comandos se ejecutan bien. Por defecto, la salida estándar se muestra por pantalla. Y luego tenemos a la misma vez de la salida estándar, otra salida que se llama error estándar, que es una salida de texto, y se usa exclusivamente para mostrar el error generado por los programas. Ese error generado es en realidad el mensaje de error que nos muestran. Por ejemplo, si yo no tengo permiso para crear un directorio en subdirectorio, en un directorio, ese error es lo que contiene la salida de error. ¿Sí? O sea, en realidad, una descripción de lo que venimos haciendo todo el tiempo con los comandos. ¿Sí? Cuando yo ejecuto, por ejemplo, ls espacio barra etc, ¿qué le estoy pidiendo? Que me liste el directorio etc, el contenido del directorio etc.
Entonces, cuando se ejecuta el comando ls, su entrada estándar es la que escribí por el teclado, que es ls, el escribir, la entrada es /etc, es cuál es el parámetro que le estoy dando, ¿sí? Luego el sistema operativo ejecuta el comando, y como resultado de esa ejecución de ls, obtengo dos archivos, la salida estándar y el error estándar. Uno está vacío y el otro lleno, pero existen los dos siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que solo veo el que sale lleno. Si el comando se ejecuta bien, veo la salida estándar. Si el comando no se ejecuta bien o no se ejecuta, veo la salida de error. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Como son archivos, y estamos hablando de salidas por pantalla, en realidad este sistema operativo, y en realidad todos los sistemas operativos Windows también lo permite en sus consolas, en la consola de Windows también es permitido lo que se llama redireccionamiento. Esto quiere decir que así como veo esa salida del comando, la veo en pantalla, a la salida OK y a la salida por error, ambas las veo por pantalla, yo en realidad lo que puedo hacer es redirigir esa salida hacia otro archivo. ¿Sí? Hacer que esa salida, en lugar de ser capturada en la terminal, sea capturada dentro de un archivo. Entonces, así puedo obtener la salida de un comando, y esa salida del comando, en lugar de verla por pantalla, la guardo en un archivo para después gestionar, manipular, hacer algo con esa información. Por ejemplo, puedo tener todo el contenido de un ls, de algún directorio, lo puedo obtener guardado en un archivo. ¿Sí? Entonces, como la entrada estándar, lo mismo para la entrada, ¿sí? Como la entrada estándar y las salidas estándar y de error son archivos, pueden ser capturados por la terminal y redireccionados, o sea, redirigidos a otros archivos utilizando símbolos en la línea de comando. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para la redirección? Vamos a hablar primero de la redirección de salida. La redirección de salida, ¿qué tengo que hacer? Escribir el comando y luego indicarle al sistema dónde quiero guardar esa salida. ¿Sí? Vamos a hablar de salida estándar, o sea, el OK, ¿sí? El comando se ejecuta bien. En el ejemplo vemos ls-l /etc*.conf signo mayor archivo.txt. ¿Qué significa esta línea? Que la ejecución de todo ese ls, de todo el comando ls, va a ser redirigida, no la voy a ver en la pantalla, sino que todo ese contenido va a ser guardado en un archivo que yo le pongo el nombre que yo quiero, en este caso archivo.txt. El signo mayor es como si fuese una flechita, ¿sí? Le indica al sistema que la salida del comando ls va a ser guardada en el archivo.txt. Pero hay algunas consideraciones que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Si el archivo no existe, si en este caso archivo.txt no existe, el sistema lo crea. ¿Sí? Si el archivo existe, el sistema lo sobreescribe. Incluso si el comando no se ejecuta bien. O sea, si ese comando ls se ejecuta con error, el archivo que yo lo nombré archivo.txt es creado igual de todos modos. ¿Por qué? Porque yo antes de obtener la salida estándar que quiero guardar en un archivo, primero tengo que tener creado el archivo, ¿sí? No puedo hacer las dos cosas exactamente al mismo tiempo. Es por eso que cuando ejecuto, es como que ejecuto en realidad primero lo de la derecha y luego lo que está a la izquierda. Y a ese resultado de la izquierda lo guardo en el archivo que especifiqué a la derecha del signo mayor. ¿Sí? Ese es algo a tener en cuenta. Cuando yo utilizo solo este signo mayor, estoy haciendo una redirección que se llama destructiva. ¿Por qué destructiva? En realidad, porque si archivo.txt no existe, lo sobreescribe. ¿Sí? A eso se llama redirección destructiva. Luego, con archivo.txt, puedo hacer cualquier manipulación de la información que guardé ahí.
¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo en la consola. ¿Qué pasa si yo no quiero que se sobrescribe el archivo, sino que quiero ir agregando información a un archivo que he creado sin destruir, digamos, la información que ya contiene? Redireccionando, obviamente, siempre hablando de redireccionamiento. Entonces, con el mismo ejemplo anterior, por ejemplo, escribo el comando ls y redirecciono la salida hacia el archivo txt. Y a ese archivo txt le quiero agregar la fecha de hora del sistema. Entonces ejecuto el comando date, pero ejecuto el comando date con doble signo mayor hacia el mismo archivo. Esto va a hacer que la salida del comando date se agregue al final del contenido archivo.txt. Si a date le pusieron solo signo mayor, se sobrescribe todo el contenido del comando ls por la salida del comando date. Ahora vemos un ejemplito, ya enseguida vemos un ejemplo de las salidas, ¿sí? De la misma forma que redireccione la salida estándar, obviamente puedo redireccionar la salida de error, porque ambos son salidas, en realidad, ¿sí? En el caso de que el comando se ejecuta bien, la salida de error existe, solo que está vacía, ¿sí? Pero por ahí es importante guardar el mensaje de error o hacer algo con ese mensaje de error, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero redireccionar la salida, al signo mayor de redireccionamiento le antepongo el número 2, que es el descriptor que identifica al error estándar. En la salida estándar se le identifica con el 1, no sé si se acuerdan en la diapositiva anterior. Entonces no hace falta ponerlo, pero cuando yo quiero redireccionar la salida de error, sí tengo que avisar que es el error el que quiero que se trate, ¿sí? Para redireccionar entonces el error estándar se utiliza 2, el número 2, y luego seguido por el signo mayor. La salida de error del comando es guardada entonces en el archivo que yo indique, que le pongo el nombre que yo quiero, ¿sí? Si el archivo no existe, y estas son las mismas condiciones que para la salida estándar, si el archivo no existe, es creado. Y si el archivo existe, se sobrescribe su contenido, incluso si el comando teclado no es correcto. O es correcto, ¿sí? En este caso. Si ls se ejecuta con error, archivo.error va a contener el mensaje de error. Ahora, si el ls se ejecuta bien, ¿por dónde va a mostrar la salida del ls? Por archivo error. Yo ahí solo redirecciono el error. En la pantalla, Ah, no, profe. y por la pantalla, claro. Claro, porque en este caso estoy redireccionando una sola salida, que es la de error. Entonces, archivo error no va a si el comando ls se ejecuta bien, archivo.error no va a contener nada y voy a ver el resultado del ls por pantalla, porque solo redireccioné el error, ¿sí? Sin embargo, el archivo.error se va a crear de la misma forma y si existe se va a sobreescribir, ¿sí? Se aplica lo mismo que la destructiva y la no destructiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero redireccionar la salida estándar y el error estándar al mismo tiempo? Para evitar que me ocurra lo que habíamos planteado recién, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo dos opciones en realidad. Escribo la redirección como si fuese una redirección estándar y al final hago espacio y le agrego 2 signo mayor ampersand 1. Esto, la última cadena de caracteres que se escribe acá, le indica al sistema operativo que las dos salidas se redireccionen a archivo.txt. Entonces, de esta forma se redirige la salida y el error a un mismo archivo, ¿sí? 2, signo mayor ampersand 1, significa que el error, con el descriptor 2, se redirige a la salida estándar, que es la 1, y como la salida estándar se redirige al archivo, entonces ambas van al archivo.
No es que se sobrescriben las dos juntas, ¿sí? El error se redirige o sea, 2 se redirige a 1, y como 1 se redirige al archivo .txt, finalmente el que salga va a ir para archivo.txt. Esta línea se puede, en forma equivalente, escribir con, en lugar de escribir al último 2 mayor ampersand 1, directamente se escribe ampersand signo mayor en la misma redirección. ¿Sí? Profe, disculpe. O sea, ahí no es que se están... No se pisan entre sí, digamos. Es decir, no es que están mandando las dos cosas, sino que la que suceda. Exactamente. Ah, bien. Finalmente, el efecto es ese. Entonces vos te aseguras que sí o sí se va a guardar en el archivo.txt lo que salga de ese comando. Te sirve mucho en scripts, por ejemplo, porque si vos ejecutás comandos en medio de un script y no sabes si esos comandos van a dar error, por ahí te sirve redireccionarlos a archivos para que el script no suspenda su ejecución por un error. Y de la misma forma que tenemos redirección de salida, tenemos una redirección de entrada estándar, que en realidad no la usamos mucho. En realidad este concepto sirve más que nada para la utilización de tuberías, que es el tema que viene, ¿sí? Pero finalmente también existe una redirección de entrada estándar, ¿sí? Que por ejemplo tengo el filtro WC al cual yo le redirijo la entrada a archivos.config, pero por supuesto que escribiendo WC archivos.config también es lo mismo, digamos, ¿sí? Pero en este caso se utiliza los comandos que esperan datos desde el teclado, pueden recibir datos desde un archivo, ¿sí? Y se utiliza el carácter signo menor. Por ahí puedo tratar ese archivo y recién pasarlo a la entrada. Ordenarlo y después No se usa mucho, insisto, porque pero es importante saber que existe porque sirve como concepto para el tema que viene. ¿Sí? ¿Quieren que veamos ejemplos de salida? ¿De redirección de salida? Antes de pasar a tubería. Lo importante, en realidad, cuando uno redirecciona y usa tuberías, que ya vamos a ver enseguidita, esperen un ratito que siempre se me pide un poco. No grabo, voy a tener que subir la clase de San Salvador, ¿sí? Porque en este Zoom no me pasan el host. Voy a poner todo. Bien. Supongamos que voy a... ¿Ven la pantalla, no? Sí, profe. Sí. Bien. Acá ¿qué tengo acá? Bien. Supongamos que hago un ls-l, ¿sí? Y obtengo este listado. Y supongamos que yo por X razón, o para analizar más adelante, o para ir guardando un listado de lo que yo tengo guardado en realidad, les insisto, en Windows también se usa lo mismo, ¿no? O sea, la redirección también se hace con un signo mayor. Porque en el caso del redireccionamiento, ya viene desde el sistema operativo Unix. Entonces, como vienen heredando eso, se utiliza. Por ahí no sé si les ha pasado que necesitan el listado de una carpeta en Windows y no tienen cómo sacar el listado de archivos y carpetas que tiene. Bueno, lo pueden hacer a través de la consola, redireccionando la salida del comando dir de Windows, por ejemplo. Bueno, en este caso tengo ls-l, ¿sí?
y voy a guardar esa salida, la voy a redireccionar y la voy a guardar en listado.prueba. ¿Sí? Entonces esa salida que acabo de hacer, la voy a hacer de nuevo, pero esta vez la voy a redirigir al listado.prueba. Fíjense que el listado.prueba es un archivo que no existe, de acuerdo al listado anterior. Estoy trabajando siempre y acá se aplica lo mismo en cuanto a rutas relativas, rutas absolutas y directorio actual donde estoy parado, todo, ¿sí? Se aplica lo mismo que en todos los comandos. Yo en este caso estoy trabajando únicamente sobre el directorio actual, pero yo al listado.prueba lo podría redirigir, lo podría crear en otro directorio escribiendo la ruta correcta, ¿sí? Entonces, fíjense que hice el ls, pero no me muestra por pantalla, porque yo redirigí la salida del comando ls hacia listado prueba. Ahora, si yo hago un cat de listado prueba, me tiene que mostrar el listado anterior ¿Pero qué me muestra? O sea, fíjense que este era el listado, el primer listado. ¿Sí? Y este es el listado que me guarda finalmente. Pero fíjense que ahí está el listado prueba. ¿Por qué? Porque primero lo crea y después ejecuta el S. Y recién guarda. ¿Se entiende? Profe, yo disculpa, no lo entendí, ¿puedo volver a repetir? Por favor. Lo primero que hice fue ejecutar un ls-l. Ese comando ls-l me da este listado. Ahora, yo quiero redirigir esa salida de ese comando, o sea, ese listado lo voy a redirigir a un archivo que se llama, que yo le pongo porque yo quiero, listado.prueba. Pero fíjense que el listado.prueba no existe en el listadito anterior. Siempre estoy trabajando, repito, sobre el directorio actual, ¿no? Listado prueba no existe acá. Lo estoy por crear cuando yo redireccione. ¿Sí? Entonces, escribo el mismo comando, el s-l, lo redirecciono hacia un archivo que le llamo listado.prueba. Cuando yo ejecuto esa línea de redireccionamiento, esta salida del ls la guarda en listado.prueba. Cuando yo hago cat de listado.prueba, ¿qué me muestra? Todo lo anterior, obviamente, pero está listado.prueba acá, que antes, en el listado anterior, no estaba. ¿Por qué? ¿Y por qué si incluyen en el mismo archivo? ¿Por qué? Porque yo al ejecutar el redireccionamiento, lo primero que hace el sistema es crear listado prueba y luego hace el ls. Y recién ahí Profe, guarda el resultado del ls en listado prueba. y si se crea ahora un archivo ahí en esa carpeta, después cuando ejecute el listado de prueba, ¿no aparecerá el archivo ese? No, porque esto es como si guardo la foto, digamos. Guardé lo que sucedió en ese momento. No está relacionado de ninguna forma dinámicamente con nada. Ah, bien, bien. Profe, así con cualquier comando lo podemos redireccionar a un archivo. A cualquier comando. Profe, se incluye solamente cuando el archivo no existe nada más. Mira, en este caso, yo voy a hacer un clear, ¿sí? De nuevo hago cat listado prueba. Listado prueba es el archivito al cual yo, rebobinando, repasando,
es al cual yo redirigí el resultado del comando ls. ¿Sí? Esto es el contenido del listado prueba, en este momento, que le estoy haciendo un cat. ¿Sí? Ahora, listado prueba contiene eso. Perdón. Ahora, si yo le redirecciono otra cosa al listado prueba, así, cualquier otra cosa, Date, profe, como el ejemplo. a ver, ¿cómo? Date, como el ejemplo. Claro, pero ahí hay un tema. Si yo hago un date, ¿sí? Y redirecciono así simple, Lo sobrescribe. lo va a sobreescribir. Para que no me lo sobreescriba, yo le agrego otro signo mayor. Es un doble redireccionamiento que se le dice que es para hacer una salida no destructiva, redireccionar en forma no destructiva. Si yo escribo eso, ejecuto, hago nuevamente cat listado prueba y fíjense que me agregó al último la fecha. O sea, la ejecución de este date lo agregó a este listado. Si yo creara otro directorio dentro del directorio actual donde estoy parado o modifico algún archivo de acá, listado.prueba sigue conteniendo exactamente lo mismo, porque guardé un contenido de la ejecución de un comando y nada más, no queda relacionado con absolutamente nada, ¿sí? No es un link, no es nada. Ahora, si yo ejecutara este date sacándole la doble redirección, lo ejecuto. Cuando escribo de nuevo cat listado prueba, lo único que me va a mostrar es la fecha. ¿Por qué? Porque lo sobreescribió. Porque hice un redireccionamiento simple, digamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Eso siempre tengo que tener en cuenta. El archivo que yo escribo para la redirección, primero y principal, se crea igual si no existe. Si redirecciono simple, sobrescribe y existe, sobrescribe lo que ya tiene. Y si redirecciono doble y no existe, lo crea y guarda lo que redirecciono. Y si existe, le agrega lo que yo redirecciono. ¿Bien? Y teniendo en cuenta esta manipulación que yo puedo hacer con las entradas y las salidas, ¿sí? Esta otra redirección, son ejemplos, ¿sí? Más ejemplos de redirección. Por ejemplo, acá, si yo hago un cat de etc password y por ahí lo puedo combinar con, bueno, eso más adelante, lo puedo combinar con filtro. Acá estoy guardando el cat de etc de password y group en un archivo que se llama todo, y ahí obtengo, qué sé yo, el listado de usuarios, más los grupos, ¿sí? Puedo ir sacando toda la información que necesite del sistema, por ejemplo. Hay una salida, un redireccionamiento muy especial. No sé si lo tiene Windows, sinceramente nunca lo utilicé ahí, no lo vi. Hay un redireccionamiento de la salida estándar o de la salida de error de cualquiera de los dos, que yo puedo redireccionar no especialmente hacia un archivo, sino es como redireccionar hacia una nada. ¿Sí? Si no se desea mostrar los errores de salida, pero tampoco guardarlos, podemos utilizar un archivo especial del cual dispone el sistema operativo, que se llama null y está guardado, está almacenado ese archivo dentro del directorio dev de device, ¿sí? Y ese archivo de tipo especial descarta toda la información que se escribe o se redirige hacia él. También se le conoce como dispositivo nulo o null device.
todo lo que yo mande hacia ahí es como mandarlo a papelera. No, papelera no, porque tampoco lo puedo rescatar a la nada, ¿sí? Entonces, supongamos, esto es más útil todavía por ahí si estoy en medio de un programa y necesito ejecutar algo y no me interesa guardar nada de la ejecución, ni por bien ni por mal, entonces puedo redireccionar esa salida de esa ejecución hacia dev null y la ejecución de mi programa no se interrumpe, por ejemplo, ¿sí? Es fuente de muchos chistes también, ¿sí? De chiste informático. Entonces, es una salida que, por ejemplo, si yo ejecuto un comando y no quiero saber nada de la salida o no me interesa, pero sí me interesa que se ejecute, redirijo a dev null lo que no me sirva o lo que no me interesa. Esta es una guía de redireccionamientos que pueden tener. La última línea se refiere a una tubería, que es el tema que ahora estamos por ver. Debido a esta manipulación que yo puedo hacer de las entradas y las salidas, desde el punto de vista del programa en sí, no, a él le da lo mismo desde dónde llega la entrada de datos y hacia dónde va en realidad, ¿sí? O sea, no le importa al programa de dónde entran los datos para ser ejecutados. O sea, desde el punto de vista de un programa no hay diferencia entre leer texto guardado en un archivo o introducido mediante teclado. Si extendemos esta idea de redireccionamiento, entonces llegamos a que podemos enlazar la salida de un programa con la de otro. O sea, yo puedo ir enganchando la salida de un comando como entrada de otro comando y así sucesivamente. Esta operación se puede realizar mediante lo que se llama una tubería. La tubería es una operación que se hace en el sistema operativo que une dos o más comandos y finalmente obtengo una sola salida. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo que se utiliza para una tubería? Es el pipe o la línea vertical. ¿Sí? ¿Y qué hace? En realidad, es una forma de redireccionamiento, pero puedo hacerlo con muchos comandos a la misma vez en una sola línea. En el primer ejemplo, lo que hace es, a la salida del comando ls-l, la utiliza de entrada para el comando les. ¿Qué hace el comando les? Pagina, hace paginación de una salida extensa y en la cual yo puedo navegar dentro de esa salida extensa de listados o cualquier listado de texto que obtenga en la consola. Entonces, finalmente, ¿qué veo? La ejecución del comando les, que tiene como entrada la salida del comando ls-l. ¿Se entiende? En el siguiente ejemplo, nuevamente tengo un ls. Yo uso mucho el ls-l porque es el más conocido. El ls-l, pero ¿qué me va a mostrar en la segunda tubería? Del listado que me muestra el ls-l, me va a mostrar solamente aquellas líneas que contengan el patrón BM Linux. grep es un filtro, ¿sí? En este caso realmente es un filtro, es como si fuese un colador. Entonces, a la salida del ls-l, la filtra toda aquella línea que contenga la cadena BM Linux, la toma y recién eso muestra. En este caso, obviamente, el ls-l se está ejecutando sobre el directorio actual que esté parado el usuario, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo? Ahí en el grep, eso sería texto, ¿que no? El BM Linux. ¿Eso va entre El BM comillas? Linux, claro, BM Linux es el patrón de filtro que vos haces. O sea, el grep te va a filtrar todas aquellas líneas que contengan
la palabra BMLinux. O sea, ls-l te va a dar un listado del contenido de un directorio. Todas aquellas que contengan, todas aquellas líneas de ese listado que contengan la palabra BMLinux son las que vos vas a ver, el resto se descarta. ¿Qué es lo importante de la tubería? Primero y principal, ¿qué es lo más importante? Saber el formato de la forma de la salida de los comandos. ¿Sí? En ambos ejemplos, en este caso, me va a mostrar un listado de algo. ¿Sí? Hay otros ejemplos en donde no me va a mostrar un listado de algo, me va a mostrar un número. ¿Sí? Por eso es muy importante conocer el formato de salida de los comandos. Porque yo no puedo enlazar, armar una tubería en donde la salida de un comando no sea compatible como entrada del siguiente. ¿Se entiende? O sea, yo no voy a poner un sort que como comando anterior tenga un WC. ¿Por qué? Porque el WC me va a devolver un número, de lo que sea, pero un solo número. No me sirve de nada sort, que es ordenar, no voy a ordenar un número. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la salida de un comando tiene que ser compatible como entrada del siguiente. Si no, no sirve. Por eso es importante conocer el formato de salida de los comandos. ¿Sí? Puedo utilizar todas las tuberías que yo quiera. Puedo armar 3, 4, 5, 6 comandos si quiero, los quiero enlazar. Pero finalmente tengo que ver qué es lo que me devuelve al final. Si yo al final, entonces, ¿qué hago? Miro el último comando. El último comando del primer ejemplo es less. Bien, desde ya me está devolviendo un listado de algo. Paginado. Voy al comando anterior, sort. Lo que sea que me está devolviendo en forma de listado paginado está ordenado. Voy al comando anterior y veo, ese listado en forma paginada y ordenado es de un listado de contenido del directorio dev. Entonces, esa primera tubería de ejemplo me devuelve un listado paginado. Ese es el resultado. Listado paginado ordenado de el directorio dev. En el segundo ejemplo, veo el último comando, wc-l. ¿Qué me va a devolver? ¿Qué dato me va a devolver? ¿Qué hace wc? Contaba los caracteres. Cuenta caracteres, puede contar líneas, en este caso wc-l, cuenta líneas. Pero como es un comando que cuenta, ¿qué me va a devolver? Un número entero. En el ejemplo de arriba la tubería me devuelve un listado de algo. En el segundo ejemplo me va a devolver un número. Y recién analizo y veo, ¿qué tengo en la segunda línea? El mismo listado anterior, del directorio dev, ordenado, me va a filtrar todas las líneas, de todas las líneas de ese listado ordenado, me va a filtrar todas aquellas que contengan un número 0 en algún lado de esa línea, ¿sí? Y me va a contar la cantidad de líneas del listado de dev que contienen el número 0. El sort, en este caso, está al vicio, porque ordeno, filtro y después cuento. Entonces el sort, en este caso, no me hace nada. No tiene sentido, pero no importa. Está la tubería completa. Pero fíjense la diferencia en saber qué me está devolviendo la tubería. Entonces, si en el parcial se pregunta, ¿qué hace esta tubería?
En el primer ejemplo es, devuelve el listado paginado ordenado de tal cosa. ¿Qué hace la segunda tubería? Me devuelve el número o la cantidad de líneas que contiene el número 0 del listado del directorio D. Por eso es importante. Sort ordena. De mayor a menor. En este caso, si no le pones nada más, ordena por la primera letra de la línea. Puedes ordenar un archivo, puedes ordenar un listado. En este caso te ordena el listado que vos le estás mandando como entrada. Pero finalmente me devuelve un número. El de arriba me devuelve un listado. Luego, podemos decir que dentro del redireccionamiento y dentro de tubería yo puedo utilizar prácticamente cualquiera de los comandos que hemos visto hasta ahora y a la vez combinarlos en tuberías y a la vez combinar tuberías junto con redireccionamiento. Yo puedo armar una tubería y a ese resultado de esa tubería lo puedo guardar en un archivo. Supongamos el segundo ejemplo, tengo cat alumnos.txt. Supongamos que el archivo alumnos.txt contiene el listado de alumnos de la clase. Yo quiero guardarlo ordenado en otro archivo. Entonces, ¿qué hago? Cat alumnos, pero no me lo muestra al cat. No me muestra el contenido. ¿Qué hace con esa salida del cat? Lo manda al comando sort. Sort ordena el contenido de alumnos. Ese contenido ordenado se guarda en listado.alumnos, que es un archivo que crea por el redireccionamiento. Podría haber puesto tubería unique para que no me ponga repetidos. ¿Sí? O sea que nosotros en alumnos.txt podemos cargar los alumnos en el orden que queramos y después con la tubería después lo podés ordenar. En realidad podrías hacer, si querés simplificar, en realidad sort alumnos.txt, redireccionamiento listado.alumnos. Es otra forma de escribir lo mismo. Sin necesidad de tubería, acá es para usar la tubería. Pero por ejemplo, sería más útil, por ejemplo, si a vos te dicen, este es el listado de alumnos, pero no está depurado. Entonces vos decís, agarro el listado, lo ordeno, lo paso por un unique para que me saque los repetidos y recién ahí lo guardo, supongamos. Ahí tendría más sentido. Punto de parcial. Punto de parcial, explicar o marcar qué es lo que hace una tubería. Por ejemplo, yo te pongo esta tubería y te doy un listado de opciones de lo que hace esa tubería. Vos tenés que marcar la descripción de esa tubería, la completa. ¿Sí? Por eso es importante distinguir qué hace la tubería y saber qué es exactamente el tipo de dato que me devuelve. ¿Qué hace ls-s barra dep, tubería sort, tubería ls, ¿sí? Claro, yo te pongo una línea, por ejemplo, de tubería y vos me tenés que decir qué hace. Pero lo primero que tenés que decir de una tubería, lo primero que tenés que distinguir, más allá de cómo redactes o escribas o expliques qué hace la tubería, lo primero que tenés que distinguir es qué dato te devuelve. Te devuelve un listado, te devuelve un número, te devuelve una fecha. ¿Qué te devuelve, digamos? O sea, la salida de la combinación de las tres tuberías, por ejemplo, en el primer ejemplo. Finalmente la tubería te va a devolver el último comando que ejecuta. ¿Qué formato de salida va a tener la tubería? La del último comando que ejecute. Porque fíjate que en el segundo ejemplo, donde está el wc-l, hasta el comando anterior te viene devolviendo un listado. El ls te da un listado. El sort
te ordena ese listado, o sea, seguís con el listado. Una vez que te lo ordena, te lo pasa por grep, pero grep te vuelve a mandar otro listado de cosas. Ahora, WC agarra ese listado y cuenta las líneas. Te devuelve un número, no te devuelve un listado. O sea, si yo te doy el segundo ejemplo de la tubería, el que tiene WC, y vos me marcás o me escribís que la descripción de esa tubería es un listado de líneas, y yo te pongo mal, porque no me devuelve un listado de líneas, me devuelve un número de líneas, o la cantidad de líneas, o cuenta las líneas, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, eso es lo más importante de la tubería. Conocer qué hace exactamente en el sentido que me está devolviendo un comando. Entonces ahí me voy a dar cuenta y puedo ver cómo armar la tubería. Tengo que aprender a armar la tubería. Me van a decir, obtener el listado ordenado y sin repeticiones de los docentes de la facultad, por ejemplo. Y yo tengo que saber que primero tengo que tener el listado de docentes, lo tengo que ordenar, vuelvo a decir, tengo que pasar un unique, por ejemplo, y guardarlo en un archivo que se llame ordenado, o que esté ordenado. O por ahí me dan un listado y que tiene los nombres, los apellidos, los DNI y la dirección, el domicilio. Entonces yo te pido que solo tenga apellido, nombre y DNI. Entonces vos vas a tener que cortar con cat o cut las columnas que importan y dejar de lado las que no. Y así sucesivamente, digamos. Hay un montón de ejemplos de tuberías. Complicadas, digamos. O sea, la tubería la puedes hacer tan compleja como vos quieras. Profe, ¿y se podría hacer, digamos, de un listado de un documento, por ejemplo, de listado.alumno, ordenarlo y guardarlo en el mismo documento? Sí, pero no sería- sé cómo funcionaría, porque no sé si te lo borra primero, veamos. O sea, no sé si puede hacer esa recursividad. Si yo razono que, a ver qué tengo acá. Ah, me quedo con la fecha. Bueno, vamos a guardar un listado. Bien, yo hago un cat de listado punto prueba. Y contiene esto. ¿Sí? Entonces lo que vos me decís es hacer esto, por ejemplo esto. Si yo hago eso, lo ordeno. Sí, ya eso sería guardarlo sobre el mismo listado. Y a eso vos lo querés guardar en mismo listado prueba. ¿Qué pasó? Se guardó. Lo sobreescribí. Lo sobreescribió primero, Tenía cada exactamente. cuenta con 2 signos de mayor. Exactamente. Si lo hubiésemos resguardado, veamos, hagamos de nuevo. Acá. Voy de nuevo. ¿Sí? Volvemos a tener listado prueba con contenido. Redirecciono, pero esta vez redirecciono sin destruir.
Ahí está. Extraño, pero quedó guardado. Ahora, profe, ¿puede hacer un unique para eliminar las líneas repetidas? También. Ahí. Ay, lo escribí mal. ¿Qué estoy escribiendo mal? Ah, se agregó al anterior. Se agregó al anterior. Lo que pasa es que es en el orden de ejecución que está haciendo. O sea, al contenido. Tendría que ser sin, o sea, con una sola signo de mayor que no. No, pero ahí me lo borra. Me lo borra porque primero, es como que primero trata con el archivo al cual yo redirecciono y después se ocupa del comando de la izquierda. ¿Sí? Siempre eso es lo tienen que tener en cuenta porque en este caso, esta tubería, ¿qué hace? Finalmente, como redunda en esta tubería, más allá de los comandos que tenga, al utilizar el mismo archivo, mira esa pregunta trampa, al utilizar el mismo archivo con una redirección simple, en realidad que devuelve el archivo vacío listado prueba. Vendría a ser la respuesta de esta ejecución. Ahora, si yo hago esto y acá escribo, supongamos, para hacerlo real, ¿eso funciona? No creo, profe. Sí, profe. Sí, funciona. ¿Por qué? Lo manda al COM y vuelve a crear Lo crea. ¿Cuál es el secreto acá? Que todo el tiempo estuvimos trabajando sobre el mismo directorio actual. Entonces siempre estábamos hablando del mismo listado punto prueba. Pero ahora yo redirijo, pero estoy redirigiendo a otro documento, estoy hablando de otro archivo. Y lo manda vacío. Tenés razón, no funciona. Claro, qué tonta, porque lo... No, ¿por qué? Ah, porque estaba vacío de antes. Volvamos a... Primero voy a borrar este que no existe. Bien. Listado punto prueba no existe, no tiene nada. Entonces, le pongo contenido. ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo el archivo listado.prueba que contiene un ls que yo ejecuté. ¿Sí? O sea, listado.prueba tiene contenido. ¿Vamos bien? ¿O se han perdido?
Me tienen que hablar porque no estoy viendo el chat, ¿no? Vamos bien, profe. Vamos bien. Exactamente. Bien, tenemos listado punto prueba que tiene este contenido. Cuando nosotros habíamos ejecutado vamos a sacar el unit en esto. Cuando nosotros habíamos ejecutado esto, ¿qué había pasado? Elimina Lo destruye. el contenido del listado prueba porque primero trata con el archivo, lo sobreescribe y es como que lo deja listo para guardar lo que yo ejecute en la parte izquierda. Habíamos visto que al hacer doble redireccionamiento, conservaba el contenido anterior. ¿Vamos bien? Pero el tema era, porque, ¿qué hacía? Usaba el mismo, si yo escribiera, pero yo no quiero que se confundan con el tema del nombre. Si yo hubiese escrito así, no importa que se llame igual, si lo estoy guardando en otro directorio, no debería tener problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Los escucho Sí, rebajitos. profe. ¿Sí? O sea, el problema que nos daba de que pisaba el mismo archivo era porque siempre hay que tener en cuenta que eso sucede cuando estoy trabajando sobre el mismo directorio. Si yo ya lo pongo al archivo con el mismo nombre en otro directorio, ya eso no sucede. Porque si bien crea listado prueba, lo crea en otro directorio, o sea, estamos hablando de otro archivo directamente. Pero si lo creamos en el mismo directorio actual donde estamos, sí pisaría el que ya existe. Cuando decimos que el archivo ya existe, siempre estamos hablando en el ámbito o en el contexto del directorio de ese mismo archivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Quieren que, bueno, la clase que viene vemos la unidad de procesos y las siguientes dos clases vemos script, ¿sí? ¿Y ahí ¿Les terminaría todo, interesa? profe? ¿Cómo? ¿Y ahí terminaría todo? Y ahí termina todo. ¿Les interesa que les ponga como cuestionarios de los temas? No van a hacer eliminatorio, nada por el estilo, sino como repaso, como guía de estudio. Sí, profe, para Sí, repasar. profe. ¿Sí? Que se vea el resultado. Sí, Leonel, sí lo voy a poner para que se vea el resultado. Lo voy a dejar listo para que se vea el resultado. ¿Sí? Tipo cuestionario como guía o ejemplos de, ¿sí? Todo lo que sea para practicar bien, profe. Bueno, yo voy a subir la clase de San Salvador a esta, en donde filtro se ve al último de la clase en realidad, pero bueno, lo importante es más que nada el redireccionamiento y tubería. Bueno, entonces nos veríamos la clase que viene. Yo voy a ir armando un cuestionario
para que lo tengan disponible, ¿sí? Para que lo vean la semana que viene, cosas de práctica, ¿sí? Junto con la práctica del profe, por supuesto. O sea, todo va de la mano, digamos, para que lo vayan haciendo. Profe, ¿y no va a cambiar los días, digamos, de práctica y de teoría y después práctica, o hacer práctica y teoría nomás después? ¿Sí? No entiendo. Que nosotros tenemos primero la práctica y después la teoría. Digo, si usted dijo que en un momento iba No, a... en este caso hemos quedado con el profe que él les daba filtro primero, porque se podía, digamos. ¿Sí? En realidad la práctica de redireccionamiento y tubería la van a tener el lunes. Bien, bien. ¿Eso es lo que me estaba preguntando? Sí, no, es que usted al comienzo cuando empezó con las clases, dijo que en algún momento iban a cambiar, primero íbamos a tener la teoría y después las prácticas. Pero después siguió así, digo, pero bueno, igual no, está bien, quería saber eso, ¿no? ¿Yo dije eso? Claro, porque tenemos la teoría, la práctica los lunes y la teoría tenemos el jueves. Claro, pero por eso arrancamos un jueves directamente. No, no hay flotante. Bien, bien. Bueno, profe. No recuerdo, sinceramente, te lo digo en serio, ¿no? No recuerdo haber dicho eso. Sinceramente te digo, no recuerdo haber dicho eso. Por eso es que, por ejemplo, de la semana que empiezan las clases, siempre todas las veces arrancamos la clase de teoría y de ahí en más. Pero a lo mejor por alguna, porque alguno no puede dar clase ese día, algo, ahí sí se puede desfasar un poco. En el caso del lunes que vieron filtro primero, acordamos con el profe que él daba filtro. El segundo parcial, no tengo fecha exacta porque en teoría viene, el jueves que viene es proceso, el siguiente jueves es script clase 1, el siguiente script clase 2, o sea que quedan 3 semanas de clase. A la siguiente ya estaríamos sobre el parcial, más o menos. O sea, 3 semanas de clase todavía quedan. ¿El segundo examen va a ser de la misma forma, así múltiple choice, o va a ser otra metodología? Va a ser al estilo, pero tenemos que decidir cómo vamos a tomar los scripts. Me limita mucho no tener computadoras allá disponibles para ustedes. No, ya dije que no va a haber flotante, chicos. Lo que sí podríamos ver, preguntar si todos disponen de una compu para llevar a clase para el segundo parcial y ahí ya sería otra cosa. Digamos. Los que desaprobaron quedan libres de la materia. Pueden seguir asistiendo a las clases, a las consultas y pueden probar rendir libre.
Claro, pero Cristian, esos 5 es un punto, digamos. 75 había que probar. ¿Cómo se aprobaba como libre? Lo que pasa es que usted dice, me falta 5, me falta 3. Ese no es el análisis que tienen que hacer. El 5, el 3 es un punto no hecho. Que los que se sacaron 75 más, sí lo hicieron. O sea, no hay acá maldad ni nada por el estilo. ¿Sí? Hay un determinado conocimiento que tienen que alcanzar o cierta acumulación de conocimiento que tienen que alcanzar. ¿Sí? Entonces lo tienen que cumplir. Ustedes no están viendo que el 75 era el mínimo que tenían que alcanzar. No era el máximo. Es el mínimo de conocimiento, de puntaje que tenían que alcanzar para decir, sí puedo avanzar a la segunda parte. ¿Sí? El 75 es el mínimo. Para poder promocionar la materia, quiere decir que ustedes aprueban llegaban a 75 y después aprueban con otros 75 el segundo parcial, y no es que vuelven a ver toda la materia y la rinden de nuevo. ¿Sí? Es una materia menos en la carrera que están estudiando. Entonces, ese 75 que tenían que alcanzar era un mínimo que tenían que alcanzar. ¿Sí? No. No, porque, digamos, las cosas no funcionan de esta forma. Todo lo que vieron, todo lo que tenían que alcanzar para el primer parcial, lo tienen que usar para el segundo. Ese entendimiento. Sí, esta es solo promocionar, Candela. Sí, todo parcial, eso está en las condiciones de inicio de la que di en la primera clase, todo parcial tiene su recuperatorio, por supuesto. Primer parcial tenía su recuperatorio, el segundo parcial tiene su recuperatorio también. Profe, ¿con cuándo se aprueban en examen libre? La nota para aprobar cualquier examen final en la facultad es 4. Pero no piensen que ese 4, o sea, ese 4 representa algo y depende del profesor que está tomando. 4 no significa que tenés que tener el 40% del examen hecho. A lo mejor ese 4 para un profesor es el 50%, para otro profesor es el 60%, y para otro profesor, y lo sé, para otros profesores el 4 es el 80% bien hecho. ¿Me entendés? Entonces no se tienen que guiar en realidad en la nota en sí. Porque es subjetiva la nota. En un examen final de los que yo tomo, tenés que tener bien hecho los ejercicios, uno de cada unidad. O sea, no puedo exigir menos de lo que exigí cuando tomé los parciales para el examen final. ¿Sí? Insisto, no es maldad, no es castigo. Es un resultado de aprendizaje que ustedes tienen que alcanzar. Profe, y rendir libre, supongamos que desapruebo al rendir libre. No pasa ¿Eso nada. te arruina algún promedio o algo ahí en el CIU? Te influye en el promedio. Dicho esto, el promedio en sí hay
En algunos casos te sirve el promedio cuando vos te recibís para obtener algo, algún trabajo, ¿sí? Pero yo te puedo decir que la mayoría de los trabajos no les importa mucho tu promedio. O sea, el promedio es importante mantenerlo porque eso indica que te esforzaste, llegaste más allá, ¿sí? Eso sí, pero si vos estudiás de una materia, no dejes de presentarte por miedo a que te desaprueben, digamos. Por supuesto no vas a tenés 28 materias en el APU, no vas a tener 30 desaprobados, digamos, sería feo. Pero yo creo que el 99% de las materias del APU son promocionables. ¿Por qué yo no dejo la regularidad, chicos? Insisto, no es maldad. Pero si ustedes regularizan, primero y principal, igual tienen que rendir un final. Y segundo, los ato a la materia por 2 años y medio. Los ato en el sentido de, una vez que vos regularizás, sí o sí la tenés que aprobar rindiendo. No podés volver a cursar y promocionar. Por ahí tenés más oportunidad de recursarla y promocionarla a que el alumno se siente y estudie la materia y la rinda. No sé si me entienden. Esto fue por pedido a través de los años de varios alumnos, ¿no? De muchos alumnos que no querían la regularidad y me pedían, no me pase la regularidad, la recurso, o no me pase la regularidad, la rindo. Igual. Pero no era correlativa. ¿No es correlativa de esta materia? Tiene una correlativa, ¿sí? La parte 2. Uh-huh. Y es en el primer cuatrimestre. O sea, igual perdería 1 año y medio. Igual perdí 1 año, o sea, no. Claro, si fuese regular. Juro que lo tengo analizado el tema. Juro que lo tengo analizado el tema. Juro que lo tengo analizado el porque tema. el examen regular es más fácil que el libre, ¿que no? No es el mismo. Tienen unos cuantos puntos menos. No, Candela cambió el reglamento, les recomiendo. En septiembre se aprobó un nuevo reglamento de cursada de exámenes. Les recomiendo que lo lean. De ahora en más, una vez que vos podés tener la regularidad de una materia o ser libre en una materia. Si tenés la regularidad, en esos 2 años, 2 años y medio, dependiendo cuándo cursaste la materia, podés rendir todas las veces que quieras. No son sea 3 veces. Ah, ya no hay límite, profe. No hay límite, les vuelvo a recomendar que lean el reglamento, les conviene conocer el reglamento para su propia... ¿Eso está en la página? Está en la página de la facultad, tiene que estar ahí. En septiembre se aprobó. Que para las materias regulares ya no hay límite para rendir exámenes. En el tiempo que te dura la regularidad, te puedes presentar como regular todas las veces que quieras. ¿Profe, y libre sería igual también, será? Libre, siempre tuviste toda la cantidad de veces que vos quieras te podés presentar libre en diciembre, todas las mesas. Mientras cursas una materia, en realidad podés presentarte libre a la materia. Pero una vez que obtenés la regularidad, solo te presentás regular. Y no podés cursar esa materia hasta que no se termine esa regularidad. ¿Qué pasa? La carrera de ustedes dura 3 años, chicos. La regularidad dura. Para las materias del primer cuatrimestre, dura casi 2 años, unos 2 años. Pero para las materias de segundo cuatrimestre y anuales, se extiende a casi 2 años y medio.
porque en el medio se cuenta enero, ¿sí? Entonces como que por una cuestión de fechas, es un poquito más de 2 años. Y la carrera de ustedes son 3 años, y esta es una materia de primer año. Y encima la parte 2 está en el primer cuatrimestre del siguiente año, o sea, igual les corta, digamos. Sí, a mi forma de ver los ato, sinceramente, a no poder, a perder la oportunidad de promocionarla, a ponerle el año que viene. Si es que se han presentado a rendir y no pudieron aprobar, por supuesto. Lo que sí les pido es que si van a rendir libre, podemos hacer clases de consulta. No se queden solo con lo que han visto. ¿Sí? En las clases de consulta, si van a rendir libre, en las clases de consulta podemos repasar ejemplos, ¿sí? Pero me tienen que avisar. Entonces, profe, lo que quedamos libre para hacer el otro, el que sigue, tenemos que aprobar, rendir sí o sí. ¿Qué otro? El que sigue el laboratorio 2 sería. Sí, laboratorio 2. Pero en realidad es parte 2. Vos tenés que saberlo de la parte 1 para hacer la parte 2. O sea que bien termina, digamos, este cuatrimestre, nos convendría anotarnos para rendir libre para no perder tiempo. Les conviene siempre y cuando estudien. Claro, obvio. Ojo, a partir del turno que viene, se van a contar los ausentes de este turno. O sea, el turno que viene, salvo que dispongan otra cosa en la facultad, el que está sucediendo en estas semanas se llama cuarto turno de examen ordinario, ¿sí? El examen ordinario son los turnos que establece la facultad de oficio para que rindan los alumnos. Eso se llama examen ordinario, turno de examen ordinario, ¿sí? En esta primera y la semana que viene están ocurriendo el cuarto turno de examen, ¿sí? En noviembre está el quinto turno y en diciembre está el sexto turno. Siempre, entonces, para el turno que viene, todo el que se ausentó en este turno, en el cuarto turno, no puede rendir esa materia en la cual se ausentó en el siguiente turno. Esa es la penalidad, digamos, que se cumple por estar ausente en un examen. ¿Cómo, profesor, si te anotaste en este y no fuiste, ya no podés la otra, algo así, dice? No podés rendir la misma materia en la que te ausentaste ahora en el siguiente turno. Ajá, ok. Podés rendir otra, pero no la misma. Entonces, en todo caso, no conviene faltar. Por más que vayas a desaprobar, te conviene presentarte. Esa es la idea. Que no te anotes si no te vas a presentar. Claro. Porque lo que pasa es que todo lo que se hace en la facultad, toda la gestión que ustedes hacen, académica, todo, mueve un montón de recursos de la facultad. ¿Sí? Aparte no tiene sentido que te anotes y quede el tribunal esperando y no llegas nunca. ¿Sí? Es como sí podés presentar certificado médico dentro de creo, 5 días o 3 días. Lean el reglamento. De todas formas, hay una cantidad de días hábiles en las cuales vos podés presentar certificado médico. Pasado esos días, ya no te sirve una justificación. Pero sí te podés enfermar, obviamente. Te anotás y te enfermas, sí, obvio.
¿sí? Si podés justificar esa falta. Ponele, ustedes rinden, tienen que venir a rendir acá a San Salvador, si rinden. ¿Sí? No se justifica, en la página de la facultad hay un portal de información en la cual hay varias cosas para poder consultar. No estoy segura, Candela, pero me parece que enviando un correo a Secretaría Académica con el certificado me parece que se justifica, pero léanlo en la página, hay un portal que sinceramente no entré, pero hay un portal de noticias y novedades en la cual te explican algunos circuitos, procedimientos procedimientos administrativos para ciertas cosas como las faltas y justificación. Pero siempre para defensa de ustedes tienen que estar al tanto del reglamento que los rige a ustedes, a los docentes y a la facultad, ¿sí? Eso es lo mejor que pueden hacer en cuanto a este tipo de cuestiones. Estar al tanto de lo que está vigente como reglamento o como ley, digamos, en la facultad. Entonces vos sabés cuándo podés decir, no, esto no sucede, no tiene que ser así, o, sí, la verdad que esto sí tiene que ser así. ¿Sí? Entonces está bueno saberlo. Ponele, te inscribís, no podés llegar, podés enviarle un mensaje al profesor, un correo, avisándole que estás enfermo y que va, pero igual tenés que hacer la justificación con certificado médico ante Secretaría Académica. Bueno, entonces los cuestionarios esos que voy a armar para las unidades que siguen van a estar en las mismas pestañas de los temas, ¿sí? O sea, va a estar la teoría, la práctica y el cuestionario correspondiente, ¿sí? No va a estar en la pestaña de evaluaciones, sino que va a estar en la pestaña de la unidad. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Bueno, si no tienen más dudas, insisto en si van a rendir libre. Es más, yo voy a San Pedro, ¿sí? Una vez al mes seguro voy a San Pedro. O puedo viajar a San Pedro. Por ahí, si van a rendir en diciembre, podemos ver de reunirnos en San Pedro para que ustedes se saquen la duda en forma presencial. Yo voy, pero me avisan, me tienen que avisar con tiempo. Capaz que no conseguimos un aula y bueno, nos vamos a una confitería, no sé, ¿sí? O nos sentamos en la plaza, no tengo idea. Pero conseguimos un lugar y vamos. Farola, profe. ¿Mm? En la farola, digo. No voy a poder ir yo a la farola. No me dejan. No.
llego hasta, no sé, refinó, no puede ser, no sé. O vemos de conseguir un aula, bueno, ya vemos, pero insisto en decir, profe, la semana que viene, ¿qué día usted puede viajar? Entonces lo vemos, pero tiene que ser con tiempo para que nos organicemos. Claro, después nos volvemos a reunir para festejar. Pero yo ya así en una consulta ya les puedo explicar el tipo de preguntas o el tipo de ejercicio, ¿sí? O darles más ejemplos. Y yo voy mañana a la noche. No, a ver, estoy hablando ya para el examen final, libre, ¿sí? Sí, justo. No apunten al de noviembre porque vamos a seguir cursando. Apunten al de diciembre. ¿Sí? Entonces, a ver, la próxima vez que yo vaya a San Pedro, que siempre es un viernes, es escrito, sí. Que siempre es un viernes. Nosotros finalizamos, como les decía Candela, porque como se atrasó el parcial, 2 fechas, venimos medio atrasados, ¿sí? A nosotros nos quedan ahora 3 clases de teoría. Así que calculen la semana que viene más 2 más. Me estoy viendo calendario, por eso no. Profe, ¿y cómo sería el examen libre? O sea, ¿te hacen escribir todo el comando o te dan Sí, así múltiple choice? escribís todo el comando. Por eso es Ah, importante la consulta. Entonces yo les explico ahí, digo, bueno, en examen final es así, ¿sí? Cosa que no vengan acá y se den con la sorpresa, como hemos estado todo el tiempo con nada en la clase virtual, el tema es el examen, el parcial virtual, ¿sí? Entonces, para que no se den con la sorpresa de cómo es el examen, nos reunimos, a ver, este viernes voy, no sé, en 3 semanas vuelvo a ir, seguro, 2, 3 semanas yo vuelvo a ir a San Pedro. En todo caso, podemos quedar un viernes a la tarde, o un sábado a la mañana, mejor, pues yo llego medio tarde los viernes. Los sábados sí se consigue aula, profe. ¿Sí? Ahí en la sede, Buenísimo, sí. Con más razón. Sí, yo le averiguo, Entonces, a ver si nos podemos juntar ahí. Dale, sí, me dijeron como que como ingeniería medio que no está yendo, le están copando la aula. Entonces, Sí, bueno, la vez pasada hicimos ahí un trabajo práctico con los chicos. Ah. Yo fui, hablé y me dijeron que sí, que podía ir a la mañana y estaban desocupadas las aulas. Buenísimo. Entonces, no ahora que voy, sino en la próxima vez que vaya a San Pedro, un sábado a la mañana, nos reunimos. Listo, profe. Y podemos aprovechar, no una sola hora, podemos aprovechar más tiempo, ¿sí? Sí, creo que se quedan hasta las 13 ellos. No, bueno, pero vamos temprano. Claro, tipo 9. Yo te iba a decir a las 8, pero bueno. Bueno, a las 8. 8:30. Partimos a las 8:30, puede ser. 8:30. ¿Sí? Entonces. Bueno, entonces tenemos que estar en contacto, pero ¿cuándo realmente viene usted? Claro, yo ya voy a saber la semana que viene, ya sé, pero hasta eso ya como que terminamos, digamos, los temas del segundo parcial y ya vamos completando para el que vaya a rendir libre y vemos. ¿Sí? Sí, profe. Voy a tratar de ir antes del segundo parcial. La idea sería esa. Entonces, si yo ya sé eso, ya llevo mi notebook y ya tenemos ahí para ver. Hacemos así. Bueno. Que siga bien, profe.
Ustedes también, chicos, cuídense. Capaz que nos cruzamos este sábado. Si me ven y ven que no los... Hasta luego, profe. Acuérdense que yo no les conozco las caras, prácticamente. Así que sería buen momento para conocernos también. Bueno, profe. Dale. Bien, si no hay más preguntas, dudas, nos estamos viendo el jueves que viene. Y la semana que viene voy agregando a la pestaña de redireccionamiento un cuestionario. Profe, después si nos puede conseguir eso que usted dice de la resolución, porque la busqué en toda la página ahora, en este tiempo, y no la encuentro. ¿No está? A ver. No la busqué en todos lados, pero no la encuentro. Si después usted la consigue o algo y la puede pasar. Se la mando por mensaje de Guaraní, cuando que yo mando, creo que les llega a los correos de ustedes, ¿no? Ah, bueno, profe. Pero debería estar. Gracias. Debería estar el reglamento. Yo me voy a fijar. Bueno, gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta Luego, luego. profe. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.